Capítulo 13. Confesiones. Con los ojos cerrados, Edith avanzó a ciegas hacia la luz. El corazón me dio un vuelco y empecé a correr hacia ella. ¡Edith! Solo cuando abrió los ojos y estuve lo suficientemente cerca para empezar a comprender lo que estaba viendo, me di cuenta de que no estaba ardiendo en llamas. Alzó la mano de nuevo con la palma hacia mí, y yo me tambaleé al frenar y a punto estuve de caer de rodillas. La luz manaba de su piel y danzaba en prismas irisados que recorrían su rostro y su cuello y descendían por sus brazos. Refulgía con tal intensidad que tuve que entornar los ojos como si estuviera mirando directamente al sol. Sentí el impulso de arrodillarme a propósito. Aquella era del tipo de belleza digna de adoración, el tipo de belleza por el que se erigían templos y a la que se ofrecían sacrificios. Deseé tener algo, cualquier cosa en mis manos vacías que ofrecerle, pero ¿qué podía querer una diosa de un mediocre mortal como yo? Tardé un rato en alcanzar a ver más allá de su incandescencia la expresión de su rostro. Me miraba con los ojos muy abiertos, casi como si tuviera miedo de algo. Yo avancé un paso en dirección a ella y ella se estremeció levemente. ¿Te duele?, susurré. No, me respondió también en un susurro. Avancé un segundo paso hacia ella. Volví a tener la sensación de que era un imán y yo un impotente trozo de burdo metal. Dejó caer a un costado la mano con la que me advertía que no avanzara. Cuando se movió, el fuego descendió en un fulgor por su brazo. La rodeé muy lentamente, manteniendo la distancia, pero necesitaba aprender aquello, observarla desde todos los ángulos posibles. El sol revelaba su piel, refractando e intensificando todos los colores del espectro de la luz. Mis ojos tuvieron que acostumbrarse a aquella maravilla, y cuando lo hicieron, se me abrieron de par en par a causa del asombro. Sabía que había elegido adrede la ropa que llevaba aquel día, que estaba decidida a mostrarme aquel espectáculo, pero la pose que había adoptado en aquel momento con los hombros tensos y las piernas rígidas hizo que me preguntara si no se estaría arrepintiendo ahora de su decisión. Cerré el círculo que estaba describiendo a su alrededor y avancé los últimos metros que nos separaban. No podía dejar de mirarla, ni siquiera para pestañear. Edith, suspiré. ¿Ahora sí que te asusto?, susurró. No. Clavó sus ojos inquisitivos en los míos, intentando escuchar mis pensamientos. Yo me acerqué a ella con una lentitud deliberada, observando su rostro en busca de algún signo que indicara que me daba permiso para hacerlo. Sus ojos se ensancharon aún más, si cabe, y permaneció inmóvil. Con suavidad y cautela dejé que las yemas de mis dedos rozaran la reluciente piel de la parte trasera de su brazo. Me sorprendió notarla tan fría como siempre. Mientras mis dedos la rozaban, los reflejos del fuego también titilaron contra mi piel. Y de repente, mi mano ya no pareció una mano ordinaria. Era tan asombrosa que tenía incluso la capacidad de hacer que yo fuera menos anodino. ¿Qué estás pensando?, susurró. Me costó mucho encontrar las palabras adecuadas. No sabía... Inspiré hondo y por fin me salieron las palabras. Nunca había visto nada tan hermoso. Nunca había imaginado que tal belleza pudiera existir. Sus ojos aún se mostraban recelosos, como si pensara que estaba diciendo lo que pensaba que ella quería escuchar, pero solo era la verdad. Quizá la cosa más cierta y menos sometida a censura que había dicho en mi vida. Estaba demasiado abrumado para filtrar mis pensamientos o para fingir. Empezó a alzarle una mano y entonces la bajó. El resplandor refulgió. Lo cierto es que es muy extraño, murmuró. Es asombroso, jadeé. ¿No te repugna mi manifiesta carencia de humanidad? Sacudí la cabeza. No, no me repugna. Entornó los ojos. Pues debería. Ahora mismo considero que la humanidad está muy sobrevalorada. Ella apartó su brazo de las yemas de mis dedos. En lugar de hacer caso al gesto, avancé medio paso en dirección a ella. Podía sentir el reflejo de la luz en mi rostro. Y de repente se había alejado 3 metros de mí, con la mano alzada en gesto de advertencia y la mandíbula tensa. Lo siento, dije. Necesito algo de tiempo, me respondió ella. Tendré más cuidado. Asintió, y entonces se dirigió al centro de la pradera, dibujando un leve arco para pasar a mi lado y mantener entre nosotros aquella prudencial distancia de 3 metros. Se sentó de espaldas a mí, con el sol incandescente resplandeciendo en sus omóplatos, lo que me hizo pensar de nuevo en alas. Me acerqué lentamente y entonces, cuando estuve más o menos a 1,5 metros de distancia, me senté frente a ella. ¿Te parece bien así? Ella asintió, pero no parecía muy convencida. Tan solo permíteme que me concentre.
Me senté en silencio, y transcurridos unos segundos ella volvió a cerrar los ojos. A mí no me importó. Poder contemplarla así era algo de lo que resultaba imposible cansarse. La observé, intentando comprender el fenómeno, y ella ignoró mi presencia. Una media hora después, de repente se tumbó de espaldas en la hierba con la mano detrás de la cabeza. La hierba era tan alta que me obstaculizaba la visión. ¿Puedo?, pregunté. Ella dio un golpecito en la hierba a su lado. Me acerqué unos centímetros y luego medio metro al ver que ella no ponía objeción. Unos milímetros más. Seguía con los ojos cerrados y sus párpados brillaban con un resplandor lavanda bajo el oscuro abanico de sus pestañas. Su pecho se elevaba y descendía a un ritmo constante, casi como si estuviera dormida, salvo porque aquel movimiento transmitía una leve sensación de esfuerzo y control. Parecía muy consciente del propio proceso de la respiración. Me senté con las piernas dobladas bajo el cuerpo, los codos en las rodillas y el mentón sobre las manos. Hacía calor. El sol despertaba una sensación extraña en mi piel, ahora que me había acostumbrado a la lluvia. Y la pradera seguía siendo hermosa, pero no era más que un escenario de fondo. Ahora conocía una nueva definición de belleza. Movió los labios, y de ellos surgió un resplandor, mientras daba la sensación de temblar. Pensé que quizá hubiera dicho algo, pero sus palabras eran apenas audibles, y las había pronunciado demasiado deprisa. ¿Has dicho algo?, susurré. Estar allí sentado contemplándola brillar acentuaba la necesidad de quietud, casi de veneración. Estoy cantando para mis adentros, murmuró. Me tranquiliza. Nos mantuvimos inmóviles un largo rato salvo por sus labios, que de vez en cuando emitían un cántico demasiado débil como para que yo pudiera escucharlo. Tal vez hubiera pasado una hora, quizá más. Muy poco a poco, la tensión que no había llegado a procesar en mi primer momento empezó a disiparse muy lentamente, hasta que todo estuvo tan tranquilo que casi me sentí somnoliento. Cada vez que cambiaba de posición me acercaba medio centímetro más a ella. Me recliné un poco para estudiar su mano y traté de distinguir las facetas de su suave piel. Sin pensarlo siquiera, extendí un dedo para acariciarle el dorso, de nuevo maravillado por la textura sedosa y fría como piedra. Noté que tenía los ojos clavados en mí y alcé la vista, manteniendo el dedo inmóvil. Su mirada era serena y sonreía. Sigo sin asustarte, ¿verdad? Sí, lo siento. Su sonrisa se ensanchó. Sus dientes centellearon bajo la luz del sol. Me acerqué unos centímetros más y extendí toda mi mano para recorrer la forma de su antebrazo con las yemas de los dedos. Observé que me temblaban de nuevo. Sus ojos volvieron a cerrarse. ¿Te molesta?, pregunté. No, no te puedes ni imaginar cómo se siente eso. Siguiendo el suave trazado de las venas azules del pliegue de su codo, mi mano avanzó con suavidad sobre la perfecta estructura de su brazo. Estiré la otra mano para darle la vuelta a la suya. Al comprender mi intención, le dio la vuelta a la palma con un movimiento tan veloz que se me antojaba imposible. Mis dedos se paralizaron. Lo siento, murmuró. Y entonces sonrió porque aquella era mi frase. Cerró los ojos de nuevo. Contigo resulta demasiado fácil ser yo misma. Alcé la mano y la volví a un lado y al otro, mientras contemplaba el brillo del sol sobre la palma. La sostuve cerca de mi rostro en un intento de descubrir las facetas ocultas de su piel. Dime qué piensas, susurró. Me observaba de nuevo, con los ojos del color más luminoso que le había visto nunca, de un tono miel claro. Me sigue resultando extraño no saberlo. Ya sabes, el resto nos sentimos así todo el tiempo. Es una vida dura, dijo, y noté un matiz de desolación en su voz. Aún no me has contestado. Deseaba poder saber qué pensabas tú y quería poder creer que eres real. Tengo miedo. No quiero que estés asustado. La voz de Edith era apenas un débil murmullo. Ambos escuchamos lo que en realidad no había dicho, que no debía tener miedo, que no había nada de qué asustarse. No me refería a esa clase de miedo. Se movió tan deprisa que ni la vi. Se sentó en el suelo apoyada sobre el brazo derecho y con la mano izquierda aún en las mías. Su rostro angelical estaba a escasos centímetros del mío. Podría haber retrocedido. Se suponía que debía ser precavido. Sus ojos color miel refulgían. Entonces, ¿de qué tienes miedo?, susurró. No pude contestar. Olí su gélida y dulce respiración en mi cara como solo lo había hecho una vez. Sin pensar, me incliné más cerca para aspirar su olor.
Entonces Edith desapareció. Su mano se desasió de las mías con tal rapidez que me escoció. Se colocó a 6 metros de distancia en el tiempo que me llevó a enfocar la vista. Permanecía en el borde de la pequeña pradera, a la oscura sombra de un abeto enorme. Me miraba fijamente con expresión inescrutable y los ojos oscuros ocultos por las sombras. Sentí el ardor en mis manos y la conmoción en mi rostro. Edith, lo siento, susurré. Mi voz era apenas un susurro, pero sabía que podía escucharme. Concédeme un momento, replicó al volumen justo para que mis poco sensitivos oídos la oyeran. Me senté totalmente inmóvil. Después de 10 segundos, increíblemente largos, regresó lentamente, tratándose de ella. Se detuvo a unos pocos metros y se dejó caer ágilmente al suelo, para luego entrecruzar las piernas sin apartar sus ojos de los míos ni un segundo. Suspiró profundamente 2 veces y luego me sonrió disculpándose. Lo siento mucho, vaciló. ¿Comprenderás a qué me refiero si te dijera que solo soy un ser humano? Asentí una sola vez, incapaz de reírle la gracia. La adrenalina corrió por mi sistema circulatorio cuando comprendí lo que había estado a punto de pasar. Desde su posición ella lo olió y su sonrisa se hizo burlona. Soy la mejor depredadora del mundo, ¿no es cierto? Todo cuanto me rodea te invita a venir a mí. La voz, el rostro, incluso mi olor. Como si los necesitases. De repente se convirtió en una mancha borrosa. Parpadeé y desapareció, y a continuación la vi de nuevo de pie detrás del mismo abeto de antes, después de haber circunvalado la pradera en medio segundo. Como si pudieras huir de mí, dijo con amargura. Dio un salto, se elevó unos 4 metros y alcanzó en el tronco del abeto una rama de un poco más de medio metro de grosor, que arrancó aparentemente sin esfuerzo alguno. Aterrizó en el suelo en ese mismo segundo, haciendo girar en el aire con una mano aquella enorme y nudosa lanza durante un instante. Y entonces, a una velocidad cegadora, la balanceó, de nuevo con una sola mano, como si fuera un bate contra el árbol del que la había arrancado. Tanto el árbol como la rama se partieron por la mitad con un chasquido explosivo, antes de tener tiempo de agazaparme a causa del impacto, antes incluso de que el árbol tuviera tiempo de caer al suelo. Ella estaba de nuevo frente a mí, apenas a medio metro, inmóvil como una escultura. ¡Como si pudieras derrotarme!, dijo en voz baja. Tras ella, el sonido del árbol al estrellarse contra el suelo reverberó en todo el bosque. Nunca la había visto tan completamente libre de su cuidada fachada humana. Nunca había sido menos humana ni más hermosa. Era incapaz de moverme, como un pájaro atrapado por los ojos de la serpiente. Sus ojos resplandecían como consecuencia del arrebato. Luego, conforme pasaron los segundos, se apagaron y lentamente su expresión se tornó en una máscara de dolor. Daba la sensación de que fuera a echarse a llorar, y yo intenté arrodillarme, con una mano extendida hacia ella. Ella también alzó la suya, advirtiéndome. Aguarda. Una vez más me quedé paralizado. Dio un paso hacia mí. No temas, murmuró con voz aterciopelada e involuntariamente seductora. Te prometo, vaciló. Te juro que no te haré daño. Parecía que estaba intentando convencerse a sí misma tanto como a mí. No temas, repitió en un susurro mientras se acercaba con exagerada lentitud. Se detuvo a 30 centímetros de mí y rozó delicadamente su mano con la que yo le tendía. Yo la cerré alrededor de su palma con fuerza. Perdóname, por favor, pidió ceremoniosamente. Puedo controlarme. Me has pillado desprevenida, pero ahora puedo comportarme mejor. Esperó a que contestara, pero yo me limité a permanecer allí arrodillado, contemplándola, con la mente absolutamente confundida. Hoy no tengo sed, me guiñó el ojo. De verdad. Aquello me hizo reír, aunque mi risa sonaba un tanto jadeante. ¿Estás bien?, preguntó, extendiendo el brazo lenta y cuidadosamente para volver a poner su mano en la mía. Miré primero su lisa mano de mármol, luego sus ojos laxos, arrepentidos, pero que aún albergaban un pozo de tristeza. Le regalé una sonrisa tan amplia que me dolieron las mejillas. Su sonrisa en respuesta me aturdió. Con un movimiento deliberadamente lento y sinuoso, se sentó, plegando las piernas bajo el cuerpo. Yo intenté imitarla con gesto torpe hasta que quedamos sentados frente a frente, con las rodillas tocándose y nuestras manos aún unidas en el espacio que nos separaba. Bueno, ¿por dónde íbamos antes de que me comportara con tanta rudeza? La verdad es que no tengo idea. Sonrió, pero estaba avergonzada. Creo que estábamos hablando de por qué estabas asustado, además del motivo obvio. Ah, sí.
¿Y bien? Miré nuestras manos y giré la mía para que la luz refulgiera por la suya. ¿Con qué facilidad me frustro? Suspiró. Estudié sus ojos y de repente comprendí que todo aquello era casi tan nuevo para ella como para mí. A ella también le resultaba difícil a pesar de los años de experiencia. Aquello me infundió valor. Tengo miedo, además de por los motivos evidentes, porque probablemente no puedo estar contigo, ¿no es así? Y eso es lo que quiero, mucho más de lo que debería. Sí, admitió lentamente. Querer estar conmigo no te conviene nada. Fruncí el ceño. Debería haberme ido aquel primer día para nunca volver. Debería hacerlo ahora. Sacudió la cabeza. Quizá aquel día hubiera podido, pero ahora no sé cómo hacerlo. Por favor, no lo hagas. Su rostro se crispó. No temas, soy una criatura esencialmente egoísta. Ansío demasiado tu compañía para hacer lo correcto. Bien. Me fulminó con la mirada, desenlazando delicadamente sus manos de las mías y enlazándolas frente a su pecho. Cuando volvió a hablar, su voz era más áspera. Nunca deberías olvidar que tu compañía no es lo único que anhelo. La vi contemplar con ojos ausentes el bosque. Medité sus palabras durante unos instantes. Creo que no comprendo exactamente a qué te refieres con la última parte. Edith me miró de nuevo y sonrió con picardía. Su impredecible humor volvía a cambiar. ¿Cómo te explicaría, y sin aterrorizarte de nuevo? Volvió a poner su mano sobre la mía, al parecer de forma inconsciente, y la sujeté con fuerza entre las mías. Miró nuestras manos. Esto es asombrosamente placentero. El calor. Transcurrió un momento hasta que puso en orden sus ideas y continuó. Sabes que todos disfrutamos de diferentes sabores. Algunos prefieren el helado de chocolate y otros el de fresa. Asentí. Lamento emplear la analogía de la comida, pero no se me ocurre otra forma de explicártelo. Le dediqué una sonrisa y ella me la devolvió, pero con pesar. Verás, cada persona posee un olor particular, con una esencia propia. Si encierras a una alcohólica en una habitación repleta de cerveza rancia, se la beberá, pero si ha superado el alcoholismo y lo desea, podría resistirse. Supongamos ahora que ponemos en esa habitación una botella de brandy añejo de 100 años, el coñac más raro y exquisito, y llenamos la habitación de su cálido aroma. En tal caso, ¿cómo crees que le iría? Permanecimos sentados en silencio mirándonos a los ojos el uno al otro en un intento de descifrarnos mutuamente el pensamiento. Edith fue la primera en romper el silencio. Tal vez no sea la comparación adecuada. Puede que sea muy fácil rehusar el brandy. Quizá debería haber empleado una heroinómana en vez de una alcohólica para el ejemplo. Bueno, ¿estás diciendo que soy tu marca de heroína? Le pregunté para tomarle el pelo y animarla. Sonrió de inmediato, pareciendo apreciar mi esfuerzo. Sí, tú eres exactamente mi marca de heroína. ¿Sucede eso con frecuencia? Pregunté. Miró hacia las copas de los árboles mientras pensaba en la respuesta. He hablado con mis hermanas al respecto, prosiguió con la vista fija en la lejanía. Para Yesamín, todos los humanos sois más de lo mismo. Ella es el miembro más reciente de nuestra familia y ha de esforzarse mucho para conseguir una abstinencia completa. No ha dispuesto de tiempo para hacerse más sensible a las diferencias de olor, de sabor. Súbitamente me miró con gesto de disculpa. Lo siento. No pasa nada. Mira, no te preocupes por ofenderme o asustarme o lo que sea. Es así como piensas. Te entiendo. O al menos puedo intentarlo. Explícate como mejor te parezca. De modo que Yesamín no está segura de si alguna vez se ha cruzado con alguien tan... Edith titubeó, en busca de la palabra adecuada. Tan apetecible como tú me resultas a mí. Y eso me lleva a pensar que no lo ha hecho. Sus ojos se volvieron hacia mí. Seguro que recordaría algo así. Volvió a apartar la mirada. Eleanor es la que hace más tiempo que ha dejado de beber. Por decirlo de alguna manera, y ella comprende lo que quiero decir, dice que le sucedió 2 veces, una con más intensidad que otra. ¿Y a ti? Jamás, hasta ahora. Nos quedamos mirando de nuevo. Esta vez fui yo quien rompió el silencio. ¿Qué hizo Eleanor? Era la pregunta equivocada. Su rostro se crispó y adoptó una expresión atormentada. Aguardé, pero no me iba a contestar. Vale, supongo que es una pregunta estúpida. Me miró con unos ojos que suplicaban que la comprendiera. Hasta el más fuerte de nosotros recae en la bebida, ¿verdad? ¿Me estás pidiendo permiso? Susurré. Un escalofrío que no guardaba ninguna relación con sus manos heladas me recorrió la columna.
Sus ojos sorprendidos se abrieron de par en par. No, pero me estás diciendo que no hay esperanza, ¿verdad? Sabía que no era normal encarar la muerte de aquel modo, sin experimentar una sensación de miedo genuino. Y sabía perfectamente que no se debía a mi gran valor. Sencillamente, no podría haber elegido otra cosa, aun a sabiendas de que todo terminaría así. De nuevo se mostró furiosa, pero no creía que lo estuviera conmigo. Por supuesto que hay esperanza, por supuesto que no voy a... Dejó la frase en el aire. Noté como si sus ojos estuvieran físicamente incendiando los míos. Es diferente para nosotros. Eleanor y esos dos desconocidos con los que se cruzó, eso sucedió hace mucho tiempo, y ella no era tan experta y cuidadosa como lo es ahora. Se sumió en el silencio y me miró intensamente mientras yo meditaba al respecto. De modo que si nos hubiéramos encontrado en un callejón oscuro o algo parecido, necesité de todo mi autocontrol, cada año de práctica, sacrificio y esfuerzo, para no abalanzarme sobre ti en medio de esa clase llena de niños y... Se le quebró la voz, y sus ojos se apartaron velozmente de los míos. Cuando pasaste a mi lado, podía haber arruinado en el acto todo lo que Karine ha construido para nosotros. No hubiera sido capaz de refrenarme si no hubiera estado controlando mi sed durante los últimos, bueno, demasiados años. Me lanzó una mirada sombría mientras los dos la recordábamos. Me lanzó una mirada sombría mientras los dos lo recordábamos. Debiste pensar que estaba loca. No comprendía el motivo. ¿Cómo podías odiarme con tanta rapidez? Para mí, parecías una especie de demonio convocado directamente desde mi infierno particular para arruinarme. La fragancia procede de tu piel. El primer día creí que me iba a trastornar. En esa única hora ideé 100 formas diferentes de engatusarte para que salieras de clase conmigo y tenerte a solas. Las rechacé todas al pensar en mi familia, en lo que podía hacerles. Tenía que huir, alejarme antes de pronunciar las palabras que te harían seguirme. Entonces alzó la mirada debajo de sus pestañas. Sus ojos dorados ardían hipnóticos, letales. Y tú hubieras acudido, me aseguró. Intenté hablar con serenidad. Sin duda. Torció el gesto al mirar nuestras manos. Luego intenté cambiar la hora de mi programa en un estéril intento de evitarte y de repente allí estabas tú, en esa oficina pequeña y caliente, y el aroma resultaba enloquecedor. Estuve a punto de tomarte en ese momento. Solo había otro frágil humano cuya muerte era fácil de arreglar. Resultaba tremendamente extraño de revivir mis recuerdos, solo que esta vez con subtítulos, entender por primera vez lo que aquello había significado, comprender el alcance del peligro. Pobre señor Cope. Me estremecí al pensar lo cerca que había estado de ser el responsable de su muerte sin saberlo. No sé cómo, pero resistí. Me obligué a no esperarte ni a seguirte desde el instituto. Fuera, donde ya no te podía oler, resultó más fácil pensar con claridad y adoptar la decisión correcta. Dejé a mis hermanos cerca de casa, estaba demasiado avergonzada para confesarles mi debilidad. Solo sabían que algo iba mal. Entonces me fui directa al hospital para ver a Karine y decirle que me marchaba. La miré fijamente sorprendido. Intercambiamos nuestros coches, ya que el suyo tenía el depósito lleno, y yo tenía miedo de detenerme. No me atrevía a ir a casa y enfrentarme a Ernest. Él no me hubiera dejado ir sin discutir. Hubiera intentado convencerme de que no era necesario. A la mañana siguiente estaba en Alaska. Parecía avergonzada, como si estuviera admitiendo una gran demostración de cobardía. Pasé allí 2 días con unos viejos conocidos, pero sentí nostalgia de mi hogar. Detestaba saber que había defraudado a Ernest y a los demás, mi familia adoptiva. Resultaba difícil creer que eras tan irresistible respirando al aire puro de las montañas. Me convencí de que había sido débil al escapar. Me había enfrentado antes a la tentación, pero no de aquella magnitud. No se acercaba ni por asomo, pero yo era fuerte. ¿Y quién eras tú? Un humano insignificante. De repente sonrió de oreja a oreja. ¿Quién eras tú para echarme del lugar donde quería estar? De modo que regresé. Y aún no podía hablar. Tomé precauciones, cacé y me alimenté más de lo acostumbrado antes de volver a verte. Estaba decidida a hacerlo bastante fuerte para tratarte como cualquier otro humano. Fui muy arrogante en ese punto. Existía la incuestionable complicación de que no podía leerte los pensamientos para saber cuál era tu reacción hacia mí. No estaba acostumbrada a tener que dar tantos rodeos. Tuve que escuchar tus palabras en la mente de Jeremy, que, por cierto, no es muy original. Y resultaba un fastidio tener que detenerme ahí, sin saber si realmente querías decir lo que estabas diciendo. Todo era extremadamente irritante. Torció el gesto al recordarlo. Quise que, de ser posible, olvidaras mi conducta del primer día, por lo que intenté hablar contigo como con cualquier otra persona.
De hecho, estaba ilusionada con la esperanza de descifrar algunos de tus pensamientos, pero tú resultaste demasiado interesante y me vi atrapada por tus expresiones. Y de vez en cuando te movías, agitabas el aire a tu alrededor, y el aroma me aturdía otra vez. Entonces estuviste a punto de morir aplastado ante mis propios ojos. Más tarde pensé en una excusa excelente para justificar por qué había actuado así en ese momento, ya que tu sangre se hubiera derramado delante de mí de no haberte salvado, y no hubiera sido capaz de contenerme y revelar a todos lo que éramos. Pero me inventé esa excusa más tarde. En ese momento, todo lo que pensé fue él no. Cerró los ojos, con expresión agónica. Guardó silencio durante un segundo eterno. Yo aguardé con ansiedad, lo que probablemente no era la reacción más acertada. Pero comprender por fin la otra mitad de la historia resultaba tan liberador. ¿Y en el hospital? Sus ojos se clavaron en los míos. Estaba horrorizada. Después de todo, no podía creer que hubiera puesto a toda la familia en peligro y yo misma hubiera quedado a tu merced. De entre todos, tenías que ser tú, como si necesitara otro motivo para matarte. Ambos nos acobardamos cuando se le escapó esa frase. Pero aquel desastre tuvo el efecto contrario. Continuó apresuradamente. Y me enfrenté con Royal, él y Esamin cuando sugirieron que te había llegado la hora. Fue la peor discusión que hemos tenido nunca. Karin se puso de mi lado y Archie. Frunció el ceño con amargura cuando pronunció su nombre. No imaginé la razón. Ernest dijo que hiciera lo que tuviera que hacer para quedarme. Edith sacudió la cabeza con una leve e indulgente sonrisa en los labios. Me pasé todo el día siguiente fisgando en las mentes de todos con quienes habías hablado, sorprendida de que hubieras cumplido tu palabra. No te comprendí en absoluto, pero sabía que no me podía implicar más contigo. Hice todo lo que estuvo en mi mano para permanecer lo más lejos de ti. Y todos los días el aroma de tu piel, tu respiración me golpeaban con la misma fuerza del primer día. Nuestras miradas se encontraron otra vez. Los ojos de Edith eran sorprendentemente tiernos. Y por todo eso, prosiguió, hubiera preferido delatarnos en aquel primer momento que herirte aquí, ahora, sin testigos ni nada que me detenga. ¿Por qué? Ay, View. Me acarició delicadamente la mejilla con la yema de los dedos. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo ante ese roce fortuito. View, no podría superar hacerte daño. No sabes cómo me ha torturado. Fijó su mirada en el suelo, nuevamente avergonzada. La idea de verte inmóvil, pálido, helado. No volver a ver cómo te ruborizas, no ver jamás esa chispa de intuición en los ojos cuando sospechas mis intenciones. Sería insoportable. Clavó sus hermosos y torturados ojos en los míos. Ahora eres lo más importante para mí, lo más importante que he tenido nunca. La cabeza empezó a darme vueltas ante el rápido giro de nuestra conversación. Hace apenas unos minutos pensaba que estábamos hablando de mi muerte inminente, y ahora de repente nos estábamos declarando. Aferré su mano con fuerza y clavé mis ojos en sus doradas pupilas. Ya conoces mis sentimientos. Estoy aquí porque preferiría morir antes que vivir sin ti. Era consciente de lo melodramático que sonaba aquello. Soy idiota. Eres idiota. Aceptó con una risa y también me reí. Aquella situación era una completa idiotez, imposible y mágica. Y de ese modo la leona se enamoró del cordero, murmuró. Aquella palabra desató una nueva descarga eléctrica por mi cuerpo. ¡Qué cordero tan estúpido! Intenté ocultar mi reacción. ¡Qué leona tan morbosa y masoquista! Su mirada se perdió en el bosque durante un largo rato y me pregunté qué estaría pensando. ¿Por qué? Comencé, pero luego me detuve al no estar seguro de cómo proseguir. Edith me miró y sonrió. El sol arrancó un destello a su cara, a sus dientes. Sí. Dime, ¿por qué huiste antes? Su sonrisa se desvaneció. ¿Sabes el por qué? No, lo que quería decir exactamente es que hice mal. Necesito aprender cómo conseguir que esto resulte más fácil para ti, lo que debería y lo que no debería ser. Esto, por ejemplo. Le acaricié la muñeca con el pulgar. Parece que no te hace mal. View, no hiciste nada mal, fue culpa mía. Pero quiero ayudar. Bueno, lo pensó durante unos instantes. Solo fue lo cerca que estuviste. Por instinto, la mayoría de los seres humanos nos rehuyen repelidos por nuestra diferenciación. No esperaba que te acercaras tanto y el olor de tu cabello. Su voz se quebró y me miró para ver si me había asustado.
De acuerdo, entonces me acaricié el mentón. Nada de exponer el cuello. Ella sonrió ampliamente. No, en realidad fue más la sorpresa que cualquier otra cosa. Alzó la mano libre y la depositó con suavidad en un lado de mi cuello. Me quedé muy quieto, identificando que el frío de su tacto era un aviso natural, y preguntándome por qué era incapaz de experimentarlo. Lo que sentía era algo completamente distinto. Ya lo ves, dijo. Todo está en orden. Se me aceleró el pulso, y deseé poder refrenarlo. Los latidos en mis venas lo iban a dificultar todo en poco para ella. Eso me encanta, murmuró. Liberó con suavidad la otra mano. Mis manos cayeron flácidas sobre mi vientre. Me acarició la mejilla con suavidad para luego sostener mi rostro entre sus pequeñas y frías manos. Quédate muy quieto, susurró. Me quedé paralizado cuando de repente se inclinó hacia mí, apoyando su mejilla contra mi pecho y escuchando mi corazón. Noté el olor de su piel a través de la fina tela de mi camiseta. Con deliberada lentitud, sus manos se deslizaron por mis hombros y envolvieron mi cuello, estrechándome contra sí con fuerza. Escuché el sonido de su concienzuda y regular respiración, que parecía ir acompasada con el ritmo de mis latidos. Una inspiración por cada 3 latidos, una expiración por cada 3 más. Ah, dijo. No sé cuánto tiempo estuvimos sentados sin movernos. Pudieron ser horas. Al final, mi pulso se sosegó. Sabía que en cualquier momento ella podría no contenerse y mi vida terminaría tan deprisa que ni siquiera me daría cuenta. Aunque seguía sin tener miedo. No podía pensar en nada excepto en que ella me tocaba. Luego, demasiado pronto, desligó sus brazos de mi cuello y se apartó. Sus ojos estaban llenos de paz de nuevo. Te ha resultado difícil. No ha sido tan difícil como había supuesto. ¿Y a ti? No, para mí no lo ha sido en absoluto. Nos sonreímos. Toca. Tomó mi mano con gran ligereza, como si ni siquiera hubiera tenido que pensar en ello, y la situó sobre su mejilla. ¿Notas cómo me la has calentado? Su piel habitualmente gélida estaba casi caliente, pero apenas si lo noté, ya que estaba tocando su rostro, algo con lo que llevaba soñando desde el primer día que la vi. No te muevas, susurré. Nadie podía permanecer tan inmóvil como una vampira. Cerró los ojos y se convirtió en una estatua. Me moví incluso más lentamente que ella, teniendo cuidado de no hacer ningún movimiento inesperado. Rocé su mejilla, deslicé delicadamente las puntas de mis dedos sobre sus párpados color lavanda y la sombra de las ojeras. Tracé la silueta de su nariz recta y entonces, con muchísimo cuidado, la de sus labios perfectos. Los entreabrió y sentí su fría respiración en las yemas de los dedos. Quise inclinarme para inhalar su aroma, pero era consciente de que quizás sería demasiado. Si ella podía controlarse, yo también podía hacerlo, aunque fuera a mucha menor escala. Intenté moverme a cámara lenta para que pudiera anticipar mis movimientos antes incluso de realizarlos. Las palmas de mis manos se deslizaron por su esbelto cuello y las posé sobre sus hombros mientras mis pulgares dibujaban la increíble fragilidad de la curva de sus clavículas. Era mucho más fuerte que yo, de 1000 maneras distintas. Tuve la sensación de que perdía el control de las manos cuando las dejé volar sobre sus hombros y descendieron por sus pronunciados omóplatos. No pude resistirme a envolverla con mis brazos y atraerla contra mi pecho de nuevo. Crucé las manos tras su espalda y mis brazos la envolvieron, posándose a ambos lados de su cintura. Ella se reclinó hacia mí, pero fue el único movimiento que hizo. No respiraba. Aquello me daba un tiempo limitado. Me agaché para hundir mi rostro en su cabello durante un segundo eterno, inhalando una profunda bocanada de su aroma. Entonces me obligué a apartar las manos de su cuerpo y alejarme. Una de mis manos se negó a obedecer y recorrió la longitud de su brazo para acomodarse en su muñeca. Lo siento, musité. Abrió los ojos y había hambre en ellos. No la suficiente para atemorizarme, pero lo bastante para que se me hiciera un nudo en el estómago y el pulso se me acelerara mientras la sangre de mis venas no cesaba de martillar. Querría, susurró, querría que pudiera sentir la complejidad, la confusión que yo siento, que pudieras entenderlo. Llevó la mano a mi rostro y luego recorrió fugazmente mi cabello.
Dímelo, musité. No sé si sabría cómo. Por una parte, ya te he hablado del hambre, la sed, que siento por ti al ser quien soy. Creo que, por extensión, lo puedes comprender, aunque... prosiguió con una media sonrisa. Probablemente no puedas identificar por completo al no ser adicto a ninguna droga, pero ahora deseo también más cosas, hay otros apetitos. Me aceleró el pulso de nuevo al tocarme los labios con sus dedos. Apetitos que ni siquiera entiendo. Puede que lo entienda mejor de lo que crees. No estoy acostumbrada a tener apetitos tan humanos. Siempre es así. No lo sé. Me detuve. Para mí, también es la primera vez. Colocó las manos a ambos lados de mi cara. No sé lo cerca que puedo estar de ti, admitió. No sé si podré... Yo cubrí sus manos con las mías y me incliné hacia adelante muy despacio hasta que mi frente tocó la suya. Esto basta. Cerré los ojos y suspiré. Permanecimos así sentados un momento y entonces sus dedos se deslizaron hacia mi pelo. Ladeó la cara y apoyó sus labios contra mi frente. El ritmo de mi pulso estalló en una carrera desbocada. Se te da mejor de lo que tú misma crees. Apunté cuando conseguí volver a hablar de nuevo. Ella se apartó, pero volví a tomarle las manos. Nací con instintos humanos. Puede que estén enterrados muy hondo, pero están ahí. Nos quedamos mirando durante otro periodo de tiempo inmensurable. Me preguntaba si le apetecería moverse tan poco como a mí, pero podía ver declinar la luz, y la sombra del bosque casi comenzaba a alcanzarnos. Tienes que irte. Creía que no podías leer mi mente. Cada vez resulta más fácil, sonrió ella. Noté un atismo de humor en el tono de su voz. ¿Te puedo enseñar algo? Lo que tú quieras. Sonrió ampliamente. ¿Qué te parece si te muestro un camino más rápido hasta la camioneta? Yo la observé con sospecha. ¿No te apetece ver cómo viajo por el bosque? Insistió. Te prometo que es seguro. ¿Te vas a convertir en murciélago? Rompió a reír. Como si no hubiera oído eso antes. Sí, supongo que te lo dirán constantemente. Se incorporó con un movimiento tan veloz que me resultó imperceptible. Me tendió la mano y me levanté a su lado de un salto. Me rodeó y me miró por encima del hombro. Súbete a mi espalda. Yo parpadeé. No seas cobarde, Dio, te prometo que no te va a doler. Permaneció allí de pie, de espaldas a mí, completamente seria. Edith, yo no, o sea, ¿cómo? Se dio media vuelta, con una ceja enarcada. Supongo que te suena lo de llevar a caballo. Me encogí de hombros. Sí, claro, pero... ¿qué problema hay entonces? Bueno, es que eres tan pequeña. Soltó un resoplido de enfado y se desvaneció. Aquella vez noté la ráfaga de viento que levantó al pasar. Un segundo después, estaba de pie junto a mí, sosteniendo una enorme roca con una mano. Una roca de verdad, una roca que debía de haber arrancado del suelo porque la mitad inferior estaba cubierta de pedazos de tierra oscilantes y raíces enmarañadas. Si la depositara en el suelo, seguramente le llegaría por la cintura. Ladeó la cabeza. No me refería a eso, no quería decir que no fuera lo suficientemente fuerte. Elevó la piedra con facilidad sobre su hombro y luego la arrojó mucho más allá del límite del bosque. La roca se estrelló contra el suelo con un estruendo de madera y piedra astillada. Por supuesto, proseguí, pero ¿cómo voy a caber? Miré mis piernas demasiado largas y luego de nuevo su delicada silueta. Ella se colocó otra vez de espaldas a mí. Confía en mí. Sintiéndome la persona más estúpida y torpe de la historia, rodeé su cuello con mis brazos con gesto vacilante. Vamos, dijo con impaciencia. Extendió un brazo hacia atrás y aferró mi pierna, subiéndome la rodilla por encima de la cadera. ¡Guau! Pero ya me había agarrado la otra pierna, y en lugar de tambalearse hacia atrás, sostuvo mi peso con facilidad. Me colocó las piernas alrededor de su cintura. Me ardía el rostro, y sabía que debía de tener el aspecto de un gorila a lomos de un galgo. ¿Te hago daño? Por favor, vio. Aunque sentía una vergüenza infinita, también era muy consciente de que mis piernas y mis brazos estaban rodeando su esbelto cuerpo. De forma inesperada me aferró la mano y presionó la palma sobre el rostro para inhalar profundamente. Cada vez más fácil, dijo, y entonces echó a correr. Por primera vez sentí verdadero pánico por mi vida. Terror. Cruzó como una bala, como un espectro el bosque sin hacer ruido, sin evidencia alguna de que sus pies rozaran el suelo.
Su respiración no se alteró en ningún momento, jamás dio muestras de esforzarse, pero los árboles pasaban volando a mi lado a una velocidad vertiginosa, no golpeándonos por centímetros. Estaba demasiado conmocionado para cerrar los ojos, aunque el frío aire del bosque me azotaba el rostro hasta escocerme. Me sentí como si hubiera sacado la cabeza por la ventanilla de un avión en pleno vuelo. Entonces terminó. Aquella mañana habíamos caminado durante horas para alcanzar el prado de Edith, y ahora, en cuestión de minutos, ¿qué digo minutos, segundos? Estábamos de regreso junto a la camioneta. Estimulante, ¿verdad? Dijo entusiasmada y con voz aguda. Se quedó inmóvil a la espera de que desasiera el nudo de mis piernas y bajara de su espalda. Lo intenté, pero no me respondían los músculos. Me mantuve aferrado a ella con brazos y piernas mientras la cabeza no dejaba de darme vueltas. ¿Vio? Preguntó ahora inquieta. Puede que necesite tumbarme, respondí jadeante. Oh, perdona. Tardé unos segundos en recordar cómo destensar los dedos. Entonces todo pareció deshacerse a mi alrededor, y descendí de su cuerpo medio arrastrándome, trastabillando de espaldas hasta que terminé por perder el equilibrio y me caí del todo. Ella me tendió la mano, intentando contener la risa, pero rehusé su oferta. En cambio me quedé en el suelo y metí la cabeza entre las rodillas. Me pintaban los oídos y la cabeza me daba tantas vueltas que sentí náuseas. Una mano gélida se posó delicadamente en mi nuca. Me alivió bastante. Supongo que no fue una buena idea, musitó. Intenté mostrarme positivo, pero mi voz sonó plana cuando respondí. No, ha sido interesante. Vaya, estás blanco como un fantasma, tan blanco como yo misma. Creo que debería haber cerrado los ojos. Recuérdalo la próxima vez. Alcé la cabeza espantado. ¿La próxima vez? Edith se rió. Seguía con el humor por las nubes. Fanfarrona, musité y volví a agachar la cabeza. Pasado medio minuto el mareo empezó a ceder. View, mírame. Levanté la cabeza y allí estaba ella, con el rostro apenas unos centímetros del mío. Su belleza fue como un golpe imprevisto que aturdió mi mente. Era incapaz de acostumbrarme. Mientras corría, he estado pensando en no estrellarnos contra los árboles, espero. Tonto View, correr es mi segunda naturaleza, no es algo en lo que tenga que pensar. Fanfarrona, repetí. Edith sonrió. No, he pensado que había algo que quería intentar. Volvió a colocar las manos a ambos lados de mi rostro. No pude respirar. Vaciló. Aquello era una especie de test para ver si era seguro, para cerciorarse de que aún se mantenía bajo control. Entonces sus fríos y perfectos labios presionaron muy suavemente los míos. Ninguno de los dos estaba preparado para mi respuesta. La sangre me hervía bajo la piel quemándome los labios. Mi respiración se convirtió en un violento jadeo. Mis dedos se enredaron en su pelo y mi rostro se confundió con el suyo, con los labios entreabiertos para respirar su aliento embriagador. Inmediatamente sentí que sus labios se convertían en piedra. Sus manos gentilmente pero con fuerza apartaron mi cara. Abrí los ojos y vi su expresión. Uy, musité. Eso es quedarse corto. Sus ojos eran feroces y apretaba la mandíbula para controlarse. Mi rostro seguía a escasos centímetros del suyo, mis dedos aún entrelazados en su pelo. Debería... Intenté desasirme para concederle cierto espacio, pero sus manos no me soltaron. No, es soportable. Aguarda un momento, por favor, pidió con voz amable y controlada. Mantuve la vista fija en sus ojos, contemplé cómo la excitación que lucía en ellos se sosegaba. Entonces me dedicó una sonrisa. —¡Listo! —exclamó complacida consigo misma. —¿Soportable? —pregunté. —Soy más fuerte de lo que pensaba. Rió. —Bueno, es bueno saberlo. Pero yo no, lo siento. Después de todo, eres solo un humano. Sí, suspiré. Liberó su melena de mis dedos y se puso de pie con uno de sus movimientos ágiles, rápidos, casi invisibles. Me tendió su mano de nuevo y esta vez la acepté y me colgué de ella para levantarme. Necesitaba ese apoyo, aún no había recuperado el equilibrio. ¿Sigues estando mareado a causa de la carrera o ha sido mi pericia al besar? Parecía muy desenfadada y humana ahora que se reía. Era una Edith nueva, diferente a la que yo conocía, y estaba aún más loco por ella si cabe. Ahora separarme de ella me iba a causar un dolor físico. Las dos cosas. Tal vez deberías dejarme conducir. Creo que he tenido suficiente velocidad por hoy.
Conduzco mejor que tú en tu mejor día, se burló. Tus reflejos son mucho más lentos. No lo dudo, pero no creo que mi coche sea capaz de soportar el modo en que conduces. Un poco de confianza, View, por favor. Tenía la mano en el bolsillo crispada sobre las llaves. Fruncí los labios con gesto pensativo y sacudí la cabeza con una sonrisa tensa. No, ni en broma. Arqueó las cejas con incredulidad. Agarró la tela de mi camiseta y tiró. Me tambaleé hacia ella y tuve que sostenerme apoyando una mano en su hombro. View, llegados a este punto, ya he invertido un enorme esfuerzo personal en mantenerte vivo. No voy a dejar que te pongas detrás del volante de un coche cuando ni siquiera puedes caminar en línea recta. No hay que dejar que los amigos conduzcan borrachos. ¿Borracho? Objeté. Se puso de puntillas, de modo que su rostro quedaba frente al mío. Podía oler el insoportable dulzor de la fragancia de su aliento. Mi sola presencia te embriaga. No puedo rebatirlo, dije con un suspiro. No había forma de sortearlo, ni podía resistirme a ella. Alcé las llaves y las dejé caer, observando que su mano, veloz como el rayo, las atrapaba sin hacer ruido. Con calma. Mi camioneta es una señora mayor. Muy sensato. ¿Y tú no estás afectada por mi presencia? Se dio media vuelta y estiró una mano buscando la mía, y la sostuvo contra su rostro. Se apoyó contra mi palma, y sus ojos se cerraron delicadamente. Inspiró honda y lentamente. Pase lo que pase, murmuró. Abrió los ojos y me dedicó una sonrisa. Tengo mejores reflejos.